Hermano protestante, si estás leyendo esto es porque amas la palabra de Dios y crees que la Biblia es tu única regla de fe. Te han enseñado que no necesitas papas, ni concilios, ni magisterio, porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad, simplemente leyendo el texto sagrado. Pero ¿qué harías si te demostrara, usando exclusivamente el libro de Deuteronomio, que tu sistema de interpretación es antibíblico? ¿Qué harías si descubrieras que Moisés mismo estableció un Vaticano en el Antiguo Testamento, un tribunal supremo de sacerdotes cuya palabra era ley y cuya desobediencia se pagaba con la muerte? Hoy tengo una pregunta que va a sacudir los cimientos de tu eclesiología. Si en el Antiguo Testamento, Dios exigía una autoridad visible y un juicio final sacerdotal para interpretar la ley, ¿por qué crees que en el Nuevo Testamento, que es la realidad, Dios nos dejó en la anarquía de la interpretación privada? En este análisis vamos a examinar Deuteronomio capítulo 17 y capítulo 4. Vamos a ver cómo la sola escritura se estrella contra la ley de Moisés. Y vamos a descubrir que la Iglesia Católica no inventó la autoridad, simplemente la heredó y la perfeccionó por mandato de Cristo. Para ser justos y honestos intelectualmente, debemos escuchar la objeción protestante en su forma más fuerte. Un pastor bautista o reformado me diría: mira, apologista católico, estás torciendo el antiguo pacto. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Dios dice claramente: no añadiréis a la palabra que yo os mando. La Iglesia Católica ha añadido dogmas y tradiciones que no están en la Torá. Moisés nos llamó a obedecer la ley escrita, no a obedecer a una jerarquía corrupta. El sacerdocio levítico fue abolido en Cristo. Ahora todos somos sacerdotes y tenemos la unción del Santo. No necesitamos un magisterio porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma con la ayuda del Espíritu. Este es el argumento estándar. Pero aquí está la trampa lógica. Si no añadir significa solo la Biblia escrita, ¿por qué Moisés mismo, en el mismo libro, ordena obedecer las sentencias orales de los sacerdotes que surgirían en el futuro para casos no escritos explícitamente? Si la ley escrita fuera suficiente, ¿para qué estableció Dios un tribunal supremo vivo? Abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 17, versículos del 8 al 12. Primero, el problema de la interpretación, bocha. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entonces te levantarás y subirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Fíjate bien, Moisés admite que habrá cosas difíciles, o pala en hebreo, situaciones demasiado complejas para el texto solo. Si la sola escritura funcionara, Moisés habría dicho: lee la ley y ora. Pero no dice eso, necesita un intérprete vivo. Segundo, la solución, el magisterio viviente. 9. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez, y ellos te enseñarán la sentencia. Aquí está la estructura católica en embrión, una autoridad centralizada y sucesoria que tiene el poder de enseñar la sentencia vinculante. Piénsalo, en el arca de la alianza no solo estaban las tablas de la ley, escritura, sino también la vara de Aarón, autoridad sacerdotal. Dios jamás separó su palabra de su jerarquía. Tú te quedaste con las tablas y tiraste la vara, por eso no tienes dirección. Tercero, la infalibilidad disciplinaria, 10:12. Y harás según la sentencia. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, el tal hombre morirá. Lee eso de nuevo. Dios dice que rechazar la sentencia del sacerdote supremo es un acto de soberbia que merece la muerte. Dios prefería que el pueblo obedeciera una decisión judicial imperfecta antes que permitir el caos de la interpretación privada. Cuarto, la tradición, Deuteronomio 32:7. Pregunta a tu padre y él te declarará. La fe de Israel se basaba en la transmisión oral y generacional, la memoria viva de la iglesia que interpreta el libro. Hermano protestante, quizás pienses: Jesús nos liberó de esas jerarquías. ¿De verdad? Los judíos del siglo I creían en la Torá oral y sabían que Deuteronomio 17 establecía el gran Sanedrín. Si un judío rechazaba la sentencia del Sanedrín, era considerado un anciano rebelde. ¿Y qué dijo Jesús? En Mateo 23, 2 y 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Increíble, Jesús reconoce que la autoridad de Deuteronomio 17 seguía vigente, incluso con líderes hipócritas. Y no solo eso, Jesús eleva esta autoridad. Mira el paralelo de las llaves. En Isaías 22, el mayordomo del reino tiene las llaves de la casa de David. Lo que él abre, nadie cierra.
Jesús cita esto en Mateo 16 para dárselo a Pedro. Estás aceptando al rey Jesús, pero rechazando a su primer ministro, Pedro. Eso no es fidelidad bíblica, es un golpe de estado espiritual. Vayamos a los primeros cristianos. San Cipriano, año 250, dice: de aquí han surgido las herejías, de que no se obedece al sacerdote de Dios y no se piensa que en la iglesia hay un solo juez en lugar de Cristo. Para la iglesia antigua, el obispo era el cumplimiento del juez de Deuteronomio. San Jerónimo decía: la seguridad de la iglesia depende de la dignidad del sumo sacerdote. Protestante, ¿tu iglesia cree lo mismo que Cipriano y Jerónimo, o te pareces más a la rebelión de Coré? La historia es clara. La iglesia primitiva era jerárquica y judicial, como prescribía Deuteronomio. Usemos la lógica teológica. Tú dices: la Biblia es mi única autoridad. Pero si tú, un testigo de Jehová y un pentecostal leen el mismo texto sobre la Trinidad y llegan a conclusiones opuestas, ¿quién decide? Si respondes: la Biblia es una falacia circular, el libro no habla. Si respondes: el Espíritu me dice que yo tengo razón, te has convertido en el juez supremo de Deuteronomio 17. Te has hecho papa. Resultado: 40,000 papas contradiciéndose. Eso es caos. Piensa en las consecuencias espirituales. En el Antiguo Testamento, la rebeldía se pagaba con la muerte física para salvar a la comunidad del caos. En el Nuevo Testamento, la pena es el anatema, la separación de la gracia. Es más peligroso desobedecer a Pedro que a Moisés, porque la realidad supera la sombra. Jesús oró en Juan 17, que sean uno para que el mundo crea. La división protestante es el mayor escándalo contra la evangelización. Al romper la estructura de Deuteronomio, han hecho que el mundo dude de la verdad, porque ven miles de iglesias con miles de verdades distintas. La lógica de Deuteronomio es impecable. Dios da una ley, sabe que habrá dudas y establece una corte suprema estéreo para resolverlas y mantener la unidad. El protestantismo quiere la Constitución sin la Corte Suprema. Eso desintegra la nación. La Iglesia Católica es la única que mantiene la estructura bíblica completa: ley, corte, magisterio y obediencia. Vamos a responder excusas rápidas. Objeción 1. Deuteronomio 4:2 dice: no añadirás. Respuesta: falso. No añadir significa no inventar leyes contrarias a Dios. No significa que Dios deje de aclarar su ley. Si significara no más revelación, el Nuevo Testamento sería herejía. Los dogmas católicos explicitan la revelación, no la cambian. Objeción 2. El sacerdocio levítico fue abolido. Respuesta: fue reemplazado por el de Melquisedec en Cristo. El Nuevo Testamento establece presbíteros y obispos con autoridad atar y desatar. Mateo 18:18. La autoridad cambia de forma, no desaparece. Objeción 3. Los sacerdotes se corrompieron. Respuesta: y aún así Jesús mandó obedecer su cátedra. Dios protege el oficio, incluso si la persona es indigna, como Caifás profetizando. Objeción 4. Yo solo obedezco a Dios. Respuesta: Jesús dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Desobedecer al juez de Deuteronomio era desobedecer a Dios. Rechazar la mediación humana es soberbia espiritual. Hermano, la Biblia nunca fue diseñada para ser un libro de autogestión. Desde Moisés, Dios estableció un pueblo con jueces y sacerdotes. El experimento de la sola escritura ha fallado bíblicamente porque contradice Deuteronomio. No puedes amar la ley de Moisés si desprecias la cátedra que él instituyó. Si Dios fue tan celoso con la autoridad en el antiguo pacto, que era imperfecto, ¿cómo puedes creer que en el nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, nos dejó huérfanos de autoridad? La iglesia no es una opción, es el mandato de Deuteronomio cumplido en Pedro. Te invito a dejar de ser tu propio juez. Ven a la iglesia que tiene 2000 años interpretando la escritura con autoridad. Te dejo un reto. 1. Lee Deuteronomio 17 y pregúntate quién es hoy ese juez al que debes obedecer bajo pena de soberbia. 2. Escribe en los comentarios un argumento bíblico que demuestre que Dios abolió la autoridad interpretativa visible. 3. Comparte esto con quien crea que la Iglesia Católica es un invento humano. Soy tu estratega en la fe. La ley de Dios es perfecta, pero solo cuando se lee en la casa de Dios. Hasta la próxima.